Exacto. Bueno, ya que hay ahí una alusión un poco tangencial, ¿no? Oblicua al tema de la política, te quiero invitar, Daniela, que entremos de lleno a hablar con nuestra próxima invitada. Ella es Pamela Figueroa, integrante de la red de politólogas académica de la USACH, de esta casa de estudio, también miembro del Observatorio Nueva Constitución. Ella se desempeñó, entre otras cosas, como jefa de la división de estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el segundo gobierno de Bachelet, función en la que asesoró las reformas políticas y la agenda de probidad. Por otro lado, también trabajó, ojo, en la coordinación del proceso constituyente convocado por la expresidenta ya mencionada. Además, es una de las autoras, junto a Nicolás Aguirre y Tomás Jordán, del libro Crisis del hiperpresidencialismo chileno y nueva constitución, cambio del régimen político. Esto lo publicó Flaxo. Así que efectivamente es una voz que nos va a permitir entender mucho de lo que se está discutiendo en este momento tan esencial para el país. Así es que, Pamela, te damos la bienvenida. Qué bueno poder conversar contigo acá en La Voz de los que Sobran. Hola, muy buenos días Mauricio, Daniel, un gusto y gracias por la invitación. Obviamente estos son temas muy importantes y siempre que hay un espacio para hablar, me parece muy bien hacerlo. Estupendo. Oye, yo quería partir preguntándote precisamente por uno de los datos que entregamos a la hora de presentarte, ¿no? Que fuiste parte entonces en la coordinación de este proceso constituyente que dejó un sabor tan amargo, ¿no? Por el momento en el que fue presentado, porque uno también quedó la sensación de que quizás ese insumo no fue recogido por nadie, dando cuenta de una postal país de hace ya 3, 4 años. ¿Qué pasó ahí, Pamela, con ese proceso que había comandado la presidenta Bachelet, que presentó día antes de que saliera de la moneda? Sí, bueno, el 2016 nosotros tuvimos y convocados por la presidenta Bachelet, como tú bien señalabas, a mí me correspondió colaborar como en el diseño junto a otros colegas de esa etapa participativa. Y yo creo que, a ver, yo tengo como una visión no tan pesimista de eso, porque yo creo que ese ejercicio que se hizo el año 2016, donde más de 200.000 personas participamos en un debate constitucional, fue una antesala muy importante para lo que es el proceso hoy día, ¿ya? Mi lectura es que en ese momento hubo un amplio consenso social de la necesidad de cambio constitucional y lo que faltó fue el consenso político. Y eso creo que es muy claro y se ha como revelado muy claramente en lo que ha sido el proceso político en los últimos años. O sea, si uno mira el plebiscito del 25 de octubre del reciente plebiscito, sí. El 80% de la población aprobó la idea de una nueva constitución y a través de una convención constitucional. La idea de la convención constitucional ya estaba en el proyecto de ley que presentó la presidenta Bachelet el año 2017 para que fuera un órgano distinto al Congreso el que debatiera el texto constitucional. Pero ese amplio consenso social que lo vemos en el plebiscito, que lo vimos en el 2016, los que no estaban disponibles a abrir ese debate era más bien la élite política, ¿ya? Y eso no solamente la oposición al gobierno del presidente Bachelet, sino que también muchas personas que eran miembros de la nueva mayoría tampoco consideraban que era necesario abrir un proceso constituyente. Hablan algo de fumar opio, ¿no? De fumar opio, decía alguno por ahí. Claro, eso... Era fumar opio. Claro, se hablaba de que hacer un órgano constitucional distinto al Congreso o cambiar la Constitución era algo que no era necesario. Y si uno ve todo lo que pasó en los diálogos ciudadanos del año 2016, donde más de 200.000 personas participamos, o sea, de hecho, ese proceso participativo es el proceso participativo constitucional más grande que ha existido en el mundo, no solamente en Chile. Nunca ha habido un proceso de participación constitucional tan amplio. Entonces, creo que ese proceso refleja muy bien esa distancia entre la élite y la ciudadanía. Y yo creo que la presidenta Bachelet en ese momento fue como adelantada, entender que era necesario hacerlo desde la participación. Fue adelantada, pero muchos lo observamos también como que, bueno, a lo mejor por lo que tú describes, ¿no? Este mismo tironeo interno incluso, ¿no? Uno tuvo la sensación de que se había perdido un poco la fe con el proceso, porque recuerdo que fue anunciado con mucho entusiasmo, con mucha épica, se avanzó, me consta, muy bien en aquello, con una convocatoria muy grande como la que tú describes, pero sin embargo fue entregado, presentado días antes de que ella saliera la moneda, con cero convicción de que pudiera ser discutido, casi como un saludo a la bandera, como se dice en buen chileno. ¿Qué pasó ahí? ¿Se perdió la fe? ¿Perdió la convicción? ¿Se quedó sola? Sí, creo que... Mira, la presidenta, después del 2016, después de los diálogos ciudadanos, se hizo un documento que se llamó Las Bases Ciudadanas de la Nueva Constitución.
recogió, sistematizó todo el debate del tema constitucional. A mí siempre me llamó la atención como que la élite política no tomara ese documento, porque esos datos muestran toda la agenda que vino el 2018 y el 2019. Una sociedad que quería diálogo, que quería más democracia, que quería justicia social. Ahí estaba ya expresa la agenda de género que explotó el 2018, estaba toda la agenda de justicia social que explota el 2019, vienen todos los temas indígenas, medio ambiente. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace la presidenta? Con ese documento, ella envió en abril del 2017 una reforma al capítulo 15, que era el capítulo que no permitía el cambio constitucional, porque acordémonos que hasta después del estallido, hasta antes del estallido social, en Chile no había un mecanismo de cambio constitucional. Entonces, en abril del 2017, la presidenta envió este proyecto de reforma donde propone la idea de una convención constitucional. Llegó al Congreso y en el Congreso no se tramitó ese proyecto. A eso es lo que yo me refiero en que no hay apoyo político al impulso presidencial, ¿ya? A pesar del hiperpresidencialismo que se vive en Chile, no hubo apoyo político transversal, ¿ok? Y como ese proyecto no avanzó, para que los diálogos ciudadanos no quedaran en el aire, como bien tú dices, para tratar de empujar eso, la presidenta toma los diálogos, elabora un proyecto total de nueva constitución y lo ingresa al Congreso para que haya una formalidad, ¿ya?, de que el Congreso tenga ese proyecto y deba tramitarlo. Pero recordemos que las elecciones de fines del 2017 lo gana el actual gobierno, el presidente Piñera, y su ministro del Interior, Chadwick, en marzo, cuando inicia el gobierno, lo primero que dice es que no se va a continuar con el proceso constituyente y lo congelan. Entonces, en el Congreso quedó ese proyecto de reforma al capítulo 15, que es bien interesante porque también es uno de los proyectos que se retoma después del estallido social y sobre el cual se hace la reforma del capítulo 15 para permitir el nuevo proceso, y los diálogos ciudadanos quedan en ese se pueden consultar. Proyecto. Sí. Pamela, se pueden consultar, están online. Sí. Te quiero preguntar en el fondo algo que tú ya estás esbozando en esta respuesta, porque me parece muy interesante. Esa postal país previo al estallido, digamos, ¿no? Evidentemente la urgencia cambiaron después del 18 de octubre del 2019, pero me gustaría que pudieras quizás elaborar un poquito más respecto de algunos contenidos que tú ya mencionabas, que eran parte de una sensación país, ¿no? Y que terminaron siendo mucho más manifiestos según los años que corrieron. ¿Qué necesitaba Chile en el 2016 después de lo recogido en esas conversaciones? Mira, yo creo que hay varias cosas bien interesantes que, sobre todo a medida que pasa el tiempo, a mí se me hacen cada vez más claras. Ya, yo creo que los chilenos, y esto yo creo que es un fenómeno que viene más o menos desde el 2006 en adelante, porque lo más paradójico de todo esto es que justo después de las reformas constitucionales del 2005, que son las que hace el presidente Lagos, y que se habla ya de esta idea de que la Constitución había sido democratizada, es cuando empiezan las movilizaciones sociales que comienzan a demandar el cambio constitucional. Están las del 2006, 2011, 2013. Por eso el segundo gobierno de Bachelet se basa en esta idea de reformas profundas, que era nueva constitución, tributo, educación. Entonces eso ya se venía gestando desde hace bastante tiempo, pero se cristaliza, yo creo, desde el 2010 en adelante. Ya las movilizaciones del 2011 son muy clarificadoras en que la sociedad chilena había cambiado profundamente y que las instituciones políticas estaban muy retrasadas. Por eso el cambio constitucional ya no era solamente por el clivaje dictadura-democracia, sino porque hay una sociedad distinta con una institucionalidad política que se quedó atrás, ¿ya? Esa sociedad yo creo que tiene varias como características. Una alta valoración de la democracia. Todos los estudios que uno ve, la ciudadanía tiene una alta valoración de la democracia, y lo que cuestiona es el ejercicio de la democracia por cierta élite, ¿ya? Ese ejercicio de la democracia, ese distanciamiento está basado en que la sociedad, yo creo que también transformó dos cosas importantes. Uno, yo creo que la sociedad ya no tolera más las desigualdades y no tolera más las discriminaciones. O sea, hay una idea de una democracia que pase desde una democracia que tolera la desigualdad a una democracia que es integradora, ¿ya? Yo creo que hay un cambio bien importante en ese sentido. Y si uno mira todos los estudios cuantitativos y cualitativos que se han hecho en la última década,
todo apunta hacia eso. Entonces, ¿en qué se expresa eso? Bueno, uno, en toda la lucha por la educación, el acceso a la educación gratuita de calidad, porque eso es uno de los principales factores de integración de una sociedad. ¿Ya? Si tú tienes una sociedad, nosotros somos un país, somos el país miembro de la OECD que tiene el más alto índice de desigualdad. Entonces, eso también es algo que antes como que la élite asumía, que si daba libertades políticas y derechos civiles, se podía construir una gobernabilidad democrática con esos niveles de desigualdad. Pero la sociedad fue evolucionando y la sociedad dijo, no queremos vivir en una sociedad tan desigual, queremos una democracia, queremos las libertades políticas, los derechos civiles, pero queremos una sociedad integrada. Y esa desigualdad no solamente era la desigualdad de ingreso, sino que también la desigualdad de género, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la desigualdad de trato que ha sido estudiado por varios intelectuales y centros de estudio en Chile, la desigualdad territorial. Entonces creo que el dilema de la sociedad hoy día no es un dilema de dictadura-democracia, hoy día el dilema es qué tipo de democracia queremos tener. Y yo creo que el 80% de las personas quieren una democracia, está el estudio de Desiguales, muestra Daniel ahí. Hay varios informes del PNUD, estudios que han hecho otros profesores de la Universidad de Santiago, como Katia Araujo, que ha estado estos días muy en boga, pero son estudios que vienen desarrollándose hace bastante tiempo. Me impresionó Katia Araujo la tercera de las cosas lúcidas que dijo. Sí, y esos son trabajos que se vienen haciendo hace bastante tiempo, también otros estudios sobre las clases medias, esta idea de que existía una gran clase media, en realidad no existía una gran clase media. Entonces creo que la élite, Chile es un país muy desigual, entonces esa élite había logrado establecer una lectura de la sociedad que cada vez se distanciaba más de la que la sociedad y la ciudadanía quiere. Entonces cuando algunos empezaron a decir Chile está polarizado, y Chile no está polarizado, el 80% de los chilenos cree en un proyecto de país de una sociedad integradora y es una minoría, ¿ya?, la que quiere como sostener, claro, el tema es que esa minoría tiene mucho poder, pero hoy día yo creo que estamos en esta gran coyuntura histórica que en abril tenemos la elección no solamente de los convencionales constituyentes, también vamos a elegir a los gobernadores, por primera vez vamos a elegir a la autoridad regional, vamos a elegir el poder local. Entonces yo creo que la ciudadanía tenemos como ciudadanía una oportunidad muy grande de poder incidir en el proceso de toma de decisiones. Y bueno, el proceso constituyente yo creo que nos abre esa ventana. Nosotros, ustedes mencionaban el Observatorio Nueva Constitución, que establecimos un grupo de 16 universidades nacionales e internacionales, y en estos días publicamos nuestra primera observación sobre las candidaturas a convencionales constituyentes, Pamela, y es muy interesante ver el cambio. Sí, claro. Para poder leerte algunos comentarios y para poder también abrir la conversación hacia esa dirección, ya pensando en este proceso que también es algo que nos interesa. Déjame contarte que, por ejemplo, Javiera Vergara en Facebook nos dice que desde aquel entonces, haciendo alusión al proceso en Bachelet 2, digamos, ¿no? Entonces ya queríamos cambio constitucional, reclamamos que los cabildos no eran vinculantes, pero hubo discusiones intensas y bien entendidas en la población en la que participamos, dice Javiera. Boris Castillo dice, hubo discusiones en esos cabildos y no deben tirarse a la basura, los constituyentes deben leerlo, sobre todo que no sabemos si podremos participar en la discusión en cabildos con quienes nos van a representar en este nuevo proceso, dice Boris. En YouTube, Inés Rodríguez dice, en el 2017 toda la élite político-empresarial negaba la profundidad de la crisis, salvo algunas pocas excepciones, dice Inés, y efectivamente ahí toca bien en el fondo respecto de por qué ese proceso no avanzó un poco más. Daniel, tú tienes una pregunta para Pamela. No, sí, tengo un comentario y dos preguntas, Pamela. Primero, yo también me ha ido pasando algo que te pasó a ti también, pero bueno, tú fuiste parte más del gobierno, pero que sí Bachelet hizo un proceso, sí, es verdad, yo lo reconozco, porque yo creo que hay que darles un proceso que participaron 200.000 personas diciendo cómo se imaginaban una constitución. Eso hay que valorarlo. Lo que pasa es que a mí, en un principio decían, fueron 200.000 personas, no hizo nada. Perdón, muéstrame otro lugar donde 200.000 personas se hayan juntado en sus casas a comentar de una nueva constitución. Yo participé, de hecho. Entonces también hay que reconocerle que eso hizo. Lo que pasa es que yo creo que estuvo muy apretada con el tiempo también. Y lo otro que quiero recoger, que es algo que tú has dicho, y solamente lo voy a repetir porque encuentro que tiene mucho sentido, es que uno es lo que quería la población, la ciudadanía, y otro es lo que quería la élite. Y la élite
¿Por qué la gente está tan molesta con los partidos políticos y por la lista? Hasta el día de hoy te lo dicen, y yo voy independiente, por ejemplo, por un partido, me dicen, ¿para qué va por un partido? Si usted con independiente saldría igual, me lo dice mucha gente. Pero bueno, hay que reivindicar los partidos políticos, cambiarlos de adentro. Pero, entonces, también, es decir, la élite política fue la que no tuvo la visión de lo que venía. Y la pregunta ahora es avanzando, hay ahora un proceso constituyente. ¿Cómo ves tú este proceso constituyente que se viene? Hay candidatos. Tú no vas de candidata, habría sido muy interesante que tú fueras. No, ¿verdad? La Carola... No todo el mundo tiene que ir de candidato, Daniel. Hay gente que puede aportar desde otro lugar. Dejemos de lado la fiebre constituyente. No me entiendes. Hay gente, esto es muy personal, hay gente que yo creo que es imprescindible. Jaime Baza, Atria, la Carola Garrido, son imprescindibles en mi opinión. Son gente que va a hacer un aporte real, no político, aporte real a una nueva constitución. A mí me gusta mucho esa gente, y son de distintos partidos políticos, de distintas posiciones, que quede claro. Entonces, claro, yo siento que Pamela también sería muy importante, sí, el partido político si quieren, pero es el aporte real de llevar el concepto constitucional, qué se requiere para un país moderno, qué necesitamos, por ejemplo, en el libro que hizo ella, ¿no? Como respecto de qué sistema queremos, ¿no? Entonces, por eso siento que debería ser, quizás no como constituyente, pero sí como asesora, así como asesorando a otros, diciéndole, mira, ¿sabe qué? El sistema eleccionario o el sistema político que necesitamos vaya por este lado. Eso es lo que yo siento, por eso a veces puede ser que sea elegida, pero otros pueden ser como asesores. Y es muy interesante que tengan ustedes ya esta organización de lo que están haciendo. Entonces, yendo ya ahora avanzando, ¿cómo ves tú la configuración de las fuerzas políticas para llegar a este proceso constituyente? ¿Qué visión tienes de este proceso constituyente? Y si tienes, y ahí tengo una duda, que algunos líderes de este proceso constituyente también puedan ser líderes en otros ámbitos después, porque van a encabezar una cuestión histórica. Sí, bueno, a ver, dos cosas. Uno, un poco los comentarios que leía Mauricio, yo creo que la gente tiene un recuerdo muy amable de lo que fue el proceso del año 2016. De hecho, después del estallido social, lo primero que hizo la gente fue autoconvocarse en Cabildo, y eso fue la experiencia del 2016. Ahí hay un aprendizaje social innegable. O sea, aparte del legado más político, está este legado de empoderamiento de que todos podemos hablar de la Constitución. Y esa fue una convicción de la presidenta Bachelet, que puso su capital político en abrir ese debate. También es cierto que no existían mecanismos vinculantes, y por eso la presidenta ocupó la figura de lo que se llamó la participación incidente. Y creo que es importante recogerlo porque lo vamos a necesitar ahora mientras exista la Convención Constitucional. También es importante que la ciudadanía participe y que incida en ese debate, ¿ya? No, creo que no va a ser suficiente solo la elección de los convencionales. Bueno, yo creo que el actual proceso es un proceso muy interesante, ¿ya? Bueno, además de haber participado en el proceso de la presidenta Bachelet, yo fui una de las 14 personas que elaboró el texto de reforma que generó el nuevo proceso constituyente, lo que se llamó la mesa técnica. Eso fue un ejercicio muy interesante porque la ley 21.200. La ley 21.200, sí. Ahí estuvimos 14 expertos, trabajamos un poco más de 2 semanas, personas con visiones muy distintas, desde los que no querían cambiar la actual constitución hasta los que veníamos trabajando mucho tiempo, pero llegamos a un acuerdo y eso abrió el proceso. O sea, nosotros a un proceso técnico de un acuerdo político que habían firmado 11 partidos con representación en el Congreso. Entonces, eso es importante. Segundo, creo que el proceso constituyente en Chile implica una innovación democrática muy importante. Por eso hay tanta observación internacional. Nosotros en este Observatorio Nueva Constitución estamos aliados con instituciones internacionales como Flaxo, como Idea Internacional, Georgetown University, Columbia University, la Universidad de Bolonia, el Max Planck Institute, instituciones de todo el mundo, porque este proceso constituyente es muy distinto a los que han habido antes de cambio constitucional democrático, ¿ya? Porque tiene muchas fases de participación. Tuvimos un plebiscito donde pudimos elegir no solamente si queríamos una nueva constitución, también definimos el órgano, vamos a elegir a los convencionales constituyentes, la primera convención paritaria que existe en el mundo,
con escaños reservados para pueblos indígenas, con alta participación de independientes. El 60% de las candidaturas inscritas son independientes aproximadamente. Eso nunca había existido en Chile, ¿ya? Y además vamos a tener 12 meses, o sea, 9 meses iniciales, 12 meses de debate y un plebiscito ratificatorio final. Sin duda, todos esos elementos hacen que este proceso tenga un estándar muy importante de democraticidad, ¿ya? Pero nosotros tenemos que hacer que todo ese proceso cumpla con la legitimidad que la sociedad requiere, porque esta desconfianza que hay de la ciudadanía hacia la élite se justifica en lo que conversábamos antes, que hay una distancia de visión de sociedad. Entonces, bueno, una de las razones por las cuales nosotros constituimos este observatorio es ese, y ahí un poco lo que decía Daniel, o sea, podemos colaborar desde distintas perspectivas, no necesariamente todos tenemos que ser candidatos ni electos, pero creo que sí, me parece que hay que tener este compromiso de participar en este proceso histórico para Chile, y nosotros lo estamos haciendo a través de el debate, de los contenidos, de la mirada internacional. Nosotros también publicamos en la editorial USACH un libro que se llama 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile, que surge de los diálogos del año 2016. Nosotros tomamos los datos del año 2016 y a partir de eso elaboramos las propuestas, ¿ya? Y hablamos de los distintos temas que importan, del rol del Estado, los derechos sociales, la forma de gobierno, la participación ciudadana, porque yo creo que eso es algo clave de lo que va a venir ahora. Nosotros tenemos muchos espacios de participación ciudadana, pero yo creo que también en Chile, y probablemente este es un fenómeno más global, hay la ciudadanía y todos estamos esperando que la democracia no solamente se quede en el ámbito de la representación, sino que también es necesario tener un ámbito de participación y deliberación. Eso implica que yo creo que durante el proceso de la convención, si tú te eliges convencional, espero que eso se debata en el reglamento, se debe establecer un mecanismo de participación ciudadana incidente. Así como fueron los encuentros locales autoconvocados el año 2016, me parece que debe haber un mecanismo formal para que la ciudadanía se reúna y haga llegar sus planteamientos a la Convención Constitucional. Y que exista un mecanismo de sistematizar esas ideas y incorporarlas al debate, ¿ya? Creo que es uno de los insumos importantes, porque lo que va a pasar es que vamos a elegir a los 155 convencionales, pero todos queremos participar. Entonces hay que hacer mecanismos formales, ¿ya? De que esa participación se pueda recoger. Y hay bastante experiencia comparada de cómo eso se ha hecho, lo hicieron congresos constituyentes, y creo que eso me parece que es un desafío en el primer paso, que va a ser la definición del reglamento. Entonces creo que sí, lo que pasa, Pamela, te quiero meter ahí porque seamos un poquito más aguja, como dice alguno. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que tiene que haber un mecanismo formal para que la ciudadanía pueda participar, por lo menos incidentalmente, si no vinculante, ¿ya? Por lo menos incidentemente, porque incidente no es vinculante, o sea, no es obligatorio, pero sí influye. Pero sabemos que mucha élite lo crea el mecanismo formal y después lo deja metido en un cajón, porque no es vinculante. Entonces, es interesante lo que tú planteas, hasta dónde puede un reglamento ir más allá, incluso que sea, y estoy tratando de explicar algo, la población, por ejemplo, quiere poder opinar, se autoconvocan, sacan un documento, formalmente la ley te permite, o el reglamento te permite llevarlo, hacerlo parte. Incluso te dice que tienes que someterlo a discusión, que tiene un poquito de parecido, ¿no?, a los proyectos de ley de ciudadanos también, ¿no? Cuando estamos hablando de que la nueva Constitución ojalá tenga proyectos de ley que la gente pueda... Bueno, pero no son iniciativa popular de ley. Iniciativa popular de ley. Son incidentales, o sea, que inciden, pero no vinculan. ¿Me explico o no? Eso ahí tenemos un quiebre con la élite, que muchas veces recibe estos documentos que son parte de lo que la población, la ciudadanía ha querido, y los mete en un cajón. Y eso tenemos que evitarlo. Sí, eso se logra generando mecanismos formales, porque cuando no es formal, o sea, es lo que se hace complejo generar esa incidencia. Pero bueno, hay bastante experiencia comparada en ese ámbito. Yo creo que también nosotros como país tenemos la experiencia del 2016, y yo creo que lo clave ahí es que exista un mecanismo que sea lo más transparente posible, que haya
una forma de sistematizar esa información, que el 2016, no sé si se acuerdan, pero cuando uno hacía un encuentro local autoconvocado, tenía que llenar un acta y subirla a una plataforma. Y todas las actas eran iguales y eso te permitía sistematizar la información, ¿ya? Eso yo creo que es súper viable, hacer una plataforma con un acta donde las personas puedan hacer llegar su idea, que sea lo más ciudadano posible para que no sean, porque a veces uno dice participación de independientes, participación de la sociedad civil, ahí quiero rescatar lo que decía Daniel, que siendo él independiente, creo que también es una responsabilidad fortalecer el sistema de partidos políticos. Nosotros lo que tenemos que hacer es democratizar los partidos y fortalecerlos, porque las sociedades que no tienen partidos políticos van al populismo o al autoritarismo. Eso no hay otra, o sea, eso nos muestra la evidencia histórica. Pero para que eso exista, bueno, tiene que haber voluntad de los partidos, pero también tiene que haber un debate importante de cómo incorporar a esos independientes, porque a veces los independientes, o sea, formalmente ser independiente es ser no militante, pero los independientes también pueden ser grupos de interés, ¿ya? También, no es necesariamente el ciudadano fuera de todo debate político, también hay independientes que representan intereses y creo que tampoco hay que perderse en eso. Entonces lo que hay que generar mecanismos lo más horizontales posible para que no sea también grupos no militantes que se tomen debate y que no nos lleven al punto de encuentro, porque yo creo que lo que los chilenos buscamos, y eso ha estado muy claro en todos estos estudios que hemos visto, es generar puntos de encuentro desde nuestro pluralismo, o sea, entender que somos distintos y que queremos construir una sociedad que nos integre. Bueno, independientes que representan intereses felices y forrados era un caso. Ahí lo tenemos. Claro. Bueno, y tanto otro. Es que nos hemos llenado de políticos que no son políticos y de candidatos constituyentes que son independientes. Es como la moda. Yo te quiero preguntar por algo más de fondo que tiene que ver con una columna que le leí a Claudio Fuente que hablaba sobre la publicada en CIPER y hablaba respecto ya entrando en los contenidos de esta Constitución y recogiendo también un poco las temáticas que tú mencionabas que ya habían sido recogidas en los cabildos de Bachelet 2. Él se preguntaba, ¿es la batalla contra el neoliberalismo la única batalla posible en el proceso constituyente? Pareciera haber una suerte de simplificación en lo que aparentemente se busca en esta nueva Constitución, cuando lo que yo entiendo es que se van a discutir fundamentos más profundos de la República de cara a, qué sé yo, unos 40, 50 años más, digamos, ¿no? ¿Cómo lo observas tú? Sí, creo que es súper buena pregunta porque se tiende a simplificar. Como tú dices, se tiende a simplificar. Bueno, lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos de la Constitución, siempre decimos la Constitución política, ¿no es cierto? Y la Constitución se llama política porque redistribuye el poder, ¿ya? Es así de claro. O sea, en la Constitución está establecida la distribución de poder. Y en general, las constituciones tienen como dos grandes ámbitos. La dogmática, que es donde están los derechos y cómo se garantizan los derechos, y la orgánica, que es cómo se distribuye el poder, cómo se toman las decisiones, cómo se construye la voluntad política. ¿Ya? Entonces siempre se pone como el mayor énfasis en lo de los derechos, cómo se garantizan derechos, y se habla menos de la parte orgánica. Y de hecho, si uno hace análisis comparados de cambios constitucionales, ese es el más difícil de tocar, porque es donde tú vas a distribuir cómo se toman las decisiones y cómo se construyen las decisiones políticas futuras, ¿ya? Entonces tú puedes garantizar ciertos derechos, pero si no redistribuye el poder, vas a tener igual una concentración de poder que te puede hacer muy difícil la legislación y la política pública futura. Entonces yo creo que los dos ámbitos son importantes. Yo creo que en el caso de Chile, nosotros tenemos, bueno, desde mi perspectiva, algunos temas que son clave. Uno, el rol del Estado. O sea, Chile, la actual Constitución define un rol subsidiario del Estado que siempre ha sido cuestionado y que yo creo que ahora durante la pandemia ya quedó en evidencia que necesitamos un rol de Estado totalmente distinto. Ya tenemos una sociedad mucho más incierta, con riesgo, y se requiere un Estado que sea capaz de responder a esa nueva realidad. Dos, nosotros necesitamos establecer ciertos derechos sociales, pero establecer un mecanismo de garantía de derechos que permita garantizar esos derechos, perder la redundancia, pero al mismo tiempo también permitir un desarrollo económico. Y yo creo que ahí hay una tensión
que tiene fórmulas de resolverse. Yo creo que también tenemos una dimensión social muy importante, que es esto que yo les decía de la desigualdad, las distintas desigualdades y la discriminación. Entonces, reconocimiento de pueblos indígenas, plurinacionalidad, una constitución con una visión transversal feminista, me parece que son temas clave, y también con una visión de medio ambiente transversal. En el proceso del año 2016, a mí el tema que más me llamó la atención es que fue prioridad para la discusión ciudadana el tema medio ambiente, en la parte dogmática y orgánica. Y ese es un tema que todavía tampoco está tan presente en la agenda, pero es un tema muy subterráneo de la ciudadanía. Ese va a salir en el debate constitucional, no cabe la menor duda. Pero además, yo creo que Chile tiene un problema de concentración de poder político que es muy complejo. El hiperpresidencialismo es problemático en toda América Latina, en el caso de Chile peor por los altos niveles de desigualdad, y ya hemos visto que cuando el poder económico y político coinciden, los efectos sobre la sociedad es muy alto, ya que es un poco lo que nos pasa hoy día. Nosotros tenemos obviamente una concentración del poder político que coincide con la concentración del poder económico, y eso genera muchos efectos sobre la ciudadanía. Entonces, bueno, nosotros en este libro que mencionaba Daniel, que escribimos con Nicolás Seguirre y Tomás Jordán, proponemos un régimen político distinto que le llamamos presidencialismo parlamentarizado, que es una atenuación del presidencialismo, un fortalecimiento del Congreso y sobre todo incorporar el tercer actor que nosotros llamamos la ciudadanía a través de mecanismos de democracia directa. O sea, nosotros tenemos que equilibrar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero incorporar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones mediante mecanismos institucionalizados de participación y deliberación, porque nosotros en Chile no tenemos esos mecanismos. O sea, imagínense todo lo que nos costó llegar a tener un plebiscito para poder cambiar la Constitución. Nosotros no tenemos plebiscitos, tenemos la hipótesis de plebiscito fundamentalmente, ese es el libro, muchas gracias por compartirlo. Nosotros tenemos hipótesis de plebiscito a nivel comunal, por eso acuérdense que después del estallido social fueron los alcaldes los primeros que trataron de dar una respuesta política a la crisis a través de este plebiscito, que no era legal en el fondo, pero que igual se hizo, y que ahí ya la gente habló de la idea de una nueva constitución y del cambio social y político en Chile. Entonces hay distintas fórmulas. Nosotros en este libro proponemos algunas, como la iniciativa popular de ley, también los proyectos revocatorios de ley, es decir, cuando se aprueba una ley que la ciudadanía no aprueba, que la ciudadanía pueda revocar esa legislación, y eso va a permitir que la ciudadanía incida entre elecciones, porque nosotros tenemos sistemas que en el fondo participamos en las elecciones, pero no tenemos mecanismos de participación entre elecciones, y yo creo que eso se puede fortalecer, pero también requerimos que el Congreso recupere ese espacio de deliberación política, de representación pluralista, ¿ya? Porque somos una sociedad plural, o sea, Chile es una sociedad plural y que, como hablábamos, ha ido cambiando mucho, y se requiere que eso se exprese ya políticamente. Entonces tenemos que actualizar nuestras instituciones políticas y bueno, ahora salió hace poco el Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace hace muchos años. Se hizo un comparado entre una evolución desde el 95 hasta el 2020, y ahí, por ejemplo, salen todos estos datos que los chilenos valoran altamente la democracia. Los chilenos quieren una salida institucional, quieren una salida tranquila, ¿ya? Por eso todos estos proyectos polarizantes que en algún minuto se han planteado no tienen cabida en la ciudadanía. Yo creo que hay una falsa polarización de la élite que no tiene cabida ciudadana. Y yo creo que la ¿cuáles son esos, ciudadana... perdona, pero ahí, ¿cuáles son esas salidas polarizantes que tú señalas? Bueno, hay puntos más polarizantes en Chile, como, no sé, los planteamientos de Kast, que tiene... claro, me refiero a eso, que hay cierta élite que lo que busca es como salir de una salida más democrática y polarizar el debate sobre ciertas temáticas en que hay un acuerdo de la ciudadanía, ¿ya? Esto no es como en Estados Unidos. Claro, no es como en las elecciones en Estados Unidos, donde hubo una disputa muy fuerte electoral.
Acá es un Sí. 80-20, entonces no hay polarización de la ciudadanía, pero hay ciertos grupos de la élite que buscan estas fórmulas más tradicionales, que es polarizar el debate en búsqueda de una supuesta identidad. Y yo creo que lo que nosotros necesitamos es pasar a una fase democrática, de una democracia mucho más profunda, más integradora, con menos desigualdad, menos discriminación. Yo creo que eso va a ser muy positivo, no solamente para la sociedad chilena, sino que yo creo que puede ser un pie adelante para América Latina y para otras sociedades a nivel global que están buscando mecanismos de democracia que incluyan no solamente la representación, que es básica, porque obviamente necesitamos que nuestras autoridades se elijan por mecanismos transparentes, universales, pero que también incluyan mecanismos de participación y deliberación en el proceso. Yo creo que eso va a ser, es una oportunidad que en Chile está puesta sobre la mesa y por eso siempre hablamos de que estamos como en esta gran coyuntura histórica, porque la sociedad tuvo un cambio, lo que se necesita es que la institucionalidad cambie y se actualice, se adapte a ese cambio social. Pamela, déjame leerte algunos comentarios. En Facebook, Johnny Bonifoy dice, exacto, en resumen, el poder debe volver al pueblo, dice él. Gustavo Maurer dice, yo viví en Suiza y ya existe la democracia directa, donde los ciudadanos pueden cambiar o crear leyes. Las iniciativas, cuenta él, tienen que recaudar 150.000 firmas y se va a plebiscito nacional. Es una muy buena opción. Ofrece ahí como idea Gustavo. En Twitter, Alejandro Antonio dice, más allá del sabotaje interno y decepcionante desenlace de la iniciativa constituyente de Bachelet, es innegable su virtud como ensayo innovador que ayudó a incentivar el clamor ciudadano como propuesta resultante del estallido social. Ojalá se hubiera replicado, dice él. Sobre lo mismo, ya que se habla del estallido social, ya estamos cerca de cerrar, pero creo que podemos abordar algunas cosas más, Pamela. A mí me queda en el aire un poco lo que comentábamos al comienzo del programa. Leíamos este informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de Sergio Mico, quien decía que en este momento estamos más cerca de la impunidad que de la justicia, que de la reparación. Si hay algo que la postal del 2016 no alcanzó a capturar, fue todo lo que pasó, precisamente después del estallido en términos de violaciones de derechos humanos y atropello de carabineros y todo el debate que se ha generado respecto de ese tema en particular. Mi pregunta tiene que ver entonces cómo enfrentar un proceso constituyente que incluye tantos temas, digamos, ¿no? Cuando sigue latente algo que podría ser, por nuestra historia reciente, tan peligroso como no reparar con todo como se debe respecto de situaciones graves que vivimos en Chile, similares a las que vivimos en dictadura. No sé si me explico, quiero ofrecerte como una idea para poder avanzar. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo, creo que Chile, incluso en la transición a la democracia, tuvimos dificultad de pasar de la verdad y de solamente el reconocimiento de verdad a la justicia. Fue muy difícil para la élite también en ese momento. ¿Para qué decir reparación, Pamela? Claro, totalmente. Y yo creo que eso siempre nos ha costado mucho. O sea, piensen que el Museo de la Memoria ha venido como a subsanar un poco eso y también ha tenido mucha dificultad, ¿ya? Yo siempre llevo a mis estudiantes al Museo de la Memoria y hay muchas generaciones que ni siquiera tienen acceso a ese relato histórico y creo que es importante tomarlo. Creo que no haber resuelto bien ese tema nos lleva a lo que pasó el 2019 y el 2020. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho un trabajo muy importante, también los organismos internacionales, y no tenemos que dejar pasar ese tema. O sea, yo creo que la memoria histórica y el respeto irrestricto a los derechos humanos es base para la construcción democrática. Pero también, si uno ve la historia de Chile, cada vez que se ha avanzado en hacer reformas profundas, hay una reacción de la élite que tiende a la represión. Y eso ha pasado también en América Latina. Ya creo que eso es un patrón que habla también de todo lo que hemos estado diciendo. Una élite que se resiste a un cambio que va a ser favorable, ¿ya? Creo yo, pues yo soy de los optimistas. Yo creo que vamos a pasar este proceso y vamos a tener una sociedad mucho más integrada. Entonces, aquí la tarea la tiene la élite, por un lado, pero por otro lado, y me gustaría cerrar con esto, en Chile, gran porcentaje de la población no participa de las elecciones. El plebiscito de octubre fue importante porque aumentamos el nivel de participación, incluso en pandemia, ya se rompió esa tendencia a la baja. Pero no vamos a cambiar la voluntad política general si no votamos en las elecciones. La elección, la voluntad se construye con quienes votan y participan. Así que creo que acá hay una responsabilidad
importante, ¿ya? Pero perdón, De todos déjame, los que estamos en estos temas, pero también de la ciudadanía, Pamela, de ir y votar. En esta pero elección déjame, tenemos muchas alternativas. déjame contradecir un poco ese punto, porque yo entiendo que, claro, efectivamente el llamado es a votar, pero sería desconocer la desafección de la ciudadanía con el mundo político, no entender que eso también es parte del proceso. O sea, la gente dejó de ir a votar Totalmente. precisamente porque sentía que Sí. votar era perder el voto, porque nada iba a cambiar. Pero sí fue a votar cuando sintió que era algo relevante. La gente no es tan ingenua. Yo sé que tú compartes Sí. conmigo. Digo, cuando hay una cosa Sí, lo comparto, importante, van. sí. Entonces lo que hay acá sobre la mesa siempre es un Sí. voto de confianza. Es como, ok, votamos en masa porque queremos una nueva constitución. Si fallamos en este proceso, eso sí puede ser complicado, ¿no? Así es, pero por eso, porque yo creo que igual va, a veces todo esto de la desinformación, porque siempre estamos criticando que no hay suficiente información para la política, nos puede jugar en contra en el sentido. Por eso yo creo que me gusta recalcarlo, porque yo creo que es cierto, o sea, desde que cambió el sistema binominal a uno proporcional, las personas ven que incluso el actual Congreso es distinto a los congresos anteriores, aunque todavía tengamos crítica al actual Congreso, pero este es un Congreso distinto, ¿ya? Uh-huh. Y el plebiscito mostró que está ese espacio importante de que a través de nuestra participación electoral podemos hacer los cambios. Yo creo que esa recuperación de confianza es clave y por eso para todos los candidatos y candidatas a la convención y a todas las elecciones de abril es fundamental como invitar a que la gente participe, vote y se exprese y también lo hagamos durante todo el proceso de la Convención Constitucional. Obvio. Todo lo que Pamela, después. te queremos agradecer. Estuvimos hablando con Pamela Figueroa, ella es académica de la USACH, miembro también del Observatorio Nueva Constitución e integrante de la red de politólogas. Ha sido una muy buena conversación. Pamela, muchas gracias por haber compartido acá en La Voz de las que Sobran. Muchas gracias, Pamela. Muy clarificadora. Sí, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Que estén bien. Muy bien. Chao, Pamela. Chao. Son las 11.